¿Listo? Pero creo que no ha visto mi mensaje. Buenos días, maestro. Listo. Muy buenos días a todos. Para la UES La Paz es un honor dar inicio a la segunda sesión del Seminario Abierto para el Desarrollo y Fortalecimiento de Habilidades y Competencias Científicas en las Ciencias Sociales y Humanidades, denominado Mujeres Científicas.
Pues con el propósito de fortalecer la gestión de proyectos de investigación y el uso crítico de las diferentes metodologías, eh, pues las, eh, las experiencias de nuestras ponentes le darán riqueza y fortalecimiento al desarrollo de todos los proyectos de investigación. Y bueno, pues a nombre de nuestro encargado de despacho de la Rectoría, el maestro Juan José Olín, damos inicio a esta segunda sesión en donde estará dándose inicio precisamente a esta segunda sesión. Queremos agradecer a la ponente del día de hoy, que la doctora Nancy nos hará favor de dar a conocer su trayectoria. Muchísimas gracias y bienvenidos todos a esta segunda sesión. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Les damos la bienvenida a la Universidad Mexiquense Bicentenario, a todos nuestros asistentes. Recordemos que tenemos personas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, pero también estudiantes de pregrado y posgrado de diferentes universidades. Entonces, les enviamos un saludo muy afectuoso a todos. Vamos a iniciar esta maravillosa ponencia que la doctora Manu pues ha tenido y nos va a compartir el día de hoy. Les voy a presentar parte de lo que es su semblanza. La doctora Manu, ella es doctora en ciencia en salud colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ella es socióloga por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis de doctorado abordó el tema de maternidad después de los 35 años y relación con el riesgo clínico. Es mediadora comunitaria, especialista en Derecho a la Salud, Políticas Públicas y Género. Es parte del Comité de Lectores de la revista Interdisciplina de Estudios de Género del Colegio de México y evaluadora de artículos científicos de la revista Salud Problema de la UAM Xochimilco. Además, integra un proyecto de investigación sobre la violencia académica y un proyecto sobre maternidades. La doctora Manuela o Manu, como también nosotros le decimos, actualmente realiza su estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues bueno, le damos la bienvenida a este seminario Mujeres Científicas, seminario abierto para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades, competencias científicas en las ciencias sociales y humanidades, que forma parte del programa de investigadoras e investigadores del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, donde la Universidad Mexiquense pues es la unidad receptora. Les comentamos que bueno, es muy importante que pues nos pongan, por ejemplo, en Zoom sus nombres, por favor. Algunos de los perfiles tienen ahí como iPhone o el nombre del teléfono. Ayúdenos, por favor, a cambiarle el nombre para que pues también vayamos pues interactuando más. Este seminario está enfocado pues justamente a que a partir de las experiencias de la trayectoria científica de la doctora Manu, pues podamos compartir y dialogar con ella, ¿no? Todo lo que ella tiene para el día de hoy, para platicar con nosotros. Y pues bueno, doctora, te doy la bienvenida a esta Universidad Mexiquense del Bicentenario y pues te doy la palabra para ti. Bueno, muchas gracias, Nancy. Buenos días a todas y todos. Bueno, un poco la propuesta del día de hoy es, como les decía la doctora Nancy, es platicar sobre mis desafíos, mi camino, digamos, hacia el postdoctorado, pero como tenemos bastante tiempo, yo quería poner el foco de la plática un poco en la metodología de mi trabajo de investigación doctoral para compartir con ustedes ese proceso que para mí fue muy transformador, ¿no? Fue un proceso muy importante de trabajo que me dio muchas pistas sobre lo que significa la investigación social. Entonces, bueno, la propuesta es un poco compartir rápidamente el PowerPoint con esta parte de mi trabajo de tesis y luego
platicarles un poco más sobre mi experiencia personal como migrante también de investigación en México, pero a partir de mi experiencia como migrante, ¿no? Bueno, voy a compartir la presentación. ¿Ahí se ve? Sí, doctora, ya se ve Bien. perfectamente. Bueno, para hacerlo rapidito, digamos, ahora les cuento el título de la tesis, pero bueno, empieza un poco con esta idea, la presentación de este libro que se llama Contra los hijos, de Lina Meruane, que dice, en el tener hijos no solo persiste el llamado biológico, el proverbial reloj haciendo saltar su insoportable tic-tac, sino que a este se añade la insistente alarma del dictado social. Se suman las hormonas y los discursos de la reproducción, haciendo que el mandato materno se vuelva difícil de esquivar. Un poco, a mí me tocó hacer la tesis en pandemia, entonces mi escape, mi diálogo tuvo mucho que ver con la literatura sobre el tema maternidad, sobre la no maternidad también. Aunque la tesis propiamente se titula El proceso de atención a la salud durante el embarazo de mujeres de 35 años o más, una mirada relacional. Relacional porque toma en cuenta los discursos médicos, ¿sí? Entonces, a mí me gusta, bueno, una de las primeras cosas que yo empecé a indagar o a encontrar cuando me propuse un poco estas inquietudes vinculadas a la maternidad y el riesgo clínico que significa médicamente, fue la sociodemografía. Aparece fuertemente la sociodemografía a explicar cierta característica de los patrones reproductivos en las sociedades postindustriales, ¿no? Algunos trabajos de Uruguay que proponen diversos fenómenos atrás de esta situación, ¿no? Los métodos anticonceptivos, cuando aparecen, empiezan a modificar los patrones reproductivos, la incorporación de las mujeres al sistema educativo y al mercado de trabajo, las mujeres ya no están solo dedicadas a la casa, digamos, no es una cosa de los últimos 5 años, por supuesto que tiene décadas, pero cada vez van tomando más forma hacia una maternidad tardía, ¿no? Sobre todo, claro está, más pronunciado en ciertos sectores de la sociedad. Mayor inestabilidad en las uniones, ¿no? Las uniones ya no son necesariamente por muchos años, sino que son más breves. El aumento de la cohabitación no matrimonial, sobre todo en las grandes ciudades. Creciente valoración de ideales de autonomía individual, y retraso de la fecundidad en los países desarrollados, ¿no? Se va a interpretar como en el marco de una transición hacia un nuevo régimen demográfico, donde el inicio de la maternidad se estabiliza a edades avanzadas del periodo reproductivo. Ahora, yo me preguntaba cuáles son estas investigaciones que contribuyen a tener otra mirada sobre la maternidad y qué es lo que se hace necesaria. Ay, se me perdió. Bueno. Un minuto. ¿Qué es lo que hace necesaria una mirada de género sobre este problema? Ahora, ¿cuál es el problema que se plantea en mi tesis? La edad de las mujeres después de los 35 años, el proceso de atención, cómo son recibidas estas pacientes en las instituciones de salud y plantear este problema de investigación como un acercamiento desde el discurso médico, ¿no? Sobre el tiempo, sobre el riesgo, una mirada muy fuerte sobre la cuestión clínica y, por otro lado, la experiencia, ¿no? Como el choque de los dos discursos de las mujeres que yo misma entrevisté en pandemia. Bueno, estas son las preguntas más generales, la relación entre el discurso médico sobre estas mujeres y la experiencia de las mujeres, y de modo más específico, cómo es el proceso de atención de las mujeres mayores de 35 consideradas como embarazos de edad avanzada en Ciudad de México y cómo esta experiencia
¿Y cómo es la experiencia de maternidad para estas mujeres? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Quiénes son sus redes de apoyo? Etcétera, etcétera. Entonces, como objetivo se plantea analizar los procesos de atención a la salud durante el embarazo que reciben las mujeres consideradas como casos de maternidad avanzada desde una mirada relacional y sus experiencias en relación al proceso. Ahora bien, como les decía, el centro va a ser de esta ponencia la mirada metodológica, porque como les decía, para mí fue muy importante en mi proceso de formación la cuestión metodológica. Digamos que como una inferencia, les puedo comentar que mi posgrado y muchos posgrados en general no le dan mucha importancia a la cuestión metodológica. Y eso sería, por ejemplo, si pensamos en mi camino hacia el postdoctorado, como una especie de bastión en la formación. Para mí, un cientista social tiene que tener una buena formación metodológica, saber con precisión de qué hablamos cuando hablamos de pregunta de investigación, con precisión qué decimos cuando hablamos de método, metodologías, ¿sí? Esas diferencias, esas sutilezas, a veces son muy denostadas, a veces son muy prejuzgadas, y me parece que es importante distinguir ese tipo de cosas en la formación. Entonces, primero se trata de un estudio cualitativo, son preguntas de investigación que van a ir en torno a una mirada cualitativa y un enfoque teórico. Y después es una cuestión descriptiva y exploratoria, ¿no? Porque es un trabajo de doctorado, estaba yo sola. A veces los proyectos de investigación, bueno, como sabrán, tienen más gente, tienen más equipo, a veces tienen recursos. Entonces eso va a determinar las posibilidades de la investigación. En este caso se trata de una cuestión más descriptiva y exploratoria porque era una instancia de doctorado. En este punto también es importante señalar esto de que la pregunta de investigación es el faro, es la luz que te guía. Mi directora me decía, agárrate de esto y no lo sueltes, ¿no? Como que me parece muy importante tener en cuenta, mencionarles, compartirles esto, porque para mí fue algo que aunque estaba formada antes, había hecho licenciatura, había hecho maestría, había ganado becas de investigación, nunca lo había tenido tan claro como una certeza casi del trabajo de investigación. Entonces eso me parece importante saberlo. Y de hecho detuvimos mucho tiempo el proceso de investigación en la pregunta. Hasta que no esté clara la pregunta no se puede avanzar, porque si no eso dispersa mucho. Y cuanto más clara, porque a veces queremos hacer la cosa compleja, rebuscada, cuanto más clara y simple y fácil de compartir sea la pregunta, más simple va a ser el trabajo de investigación. Bueno, ahí tomamos las trayectorias de atención a la salud casi como un dispositivo metodológico, ¿no? Retomando a este autor Elder, él plantea que las trayectorias permiten vincular las experiencias de las personas, los marcos institucionales en los cuales se inscriben estas experiencias y los contextos históricos que van a condicionar esa experiencia, ¿no? Las posibilidades, los derechos, las políticas, la cancelación de las políticas, todo un contexto que hace que las personas no se muevan aisladamente frente a su deseo y punto, sino que estamos bastante sujetados, diría Althusser, a estructuras sociales, ¿sí? Entonces, este método, esta forma, este dispositivo de las trayectorias permite comprender distintos niveles, ¿no? Es como el camino que recorren los sujetos atravesados por las condiciones macro. Y en ese sentido también el autor menciona los turning points, que son eventos que provocan fuertes modificaciones, que a su vez se traducen en virajes en la dirección del curso de vida, ¿no? El nacimiento de un hijo, por ejemplo, es un turning point, el comienzo de una carrera universitaria, una mudanza, una migración,
hay distintos eventos en cada trayectoria, las separaciones, los divorcios, que van a condicionar la vida de las personas. Bueno, utilicé la técnica de la entrevista narrativa semiestructurada, hice el trabajo por internet, como les decía, estábamos en pandemia. Como también, bueno, el autor menciona que las trayectorias son la línea de vida o la carrera. Se usa trayectoria educativa, se usa trayectoria de salud, se usan trayectorias para ver, por ejemplo, se utiliza bastante para estudiar los embarazos adolescentes, ¿no? Que esas son trayectorias reproductivas. A lo largo de toda la vida, que puede variar y cambiar de dirección, grado o proporción. También, bueno, producto del contexto, recurrí a la etnografía digital, que es un método de análisis para las prácticas sociales y la producción de significados con la mediación tecnológica. Esto quiere decir que utilicé bastante información de grupos de redes sociales. Bueno, era lo que regía ese momento, ese contexto de pandemia, así que me sirvió, me fue útil recurrir a este concepto de etnografía digital de Bárcena. Y la observación de otras coordenadas más allá de las fronteras geográficas con las redes sociales. Eso también, mirar el contexto, qué pasaba en Argentina, qué pasaba en Europa, en España, me sirvió para comprender y poner en perspectiva el contexto mexicano. Bueno, les decía que para mí es importante compartirles esta dimensión de mi trabajo de tesis, que es la metodología, porque es importante entender la investigación como un proceso, ¿no? Hay gente a la que le cuesta entender por qué una tesis doctoral lleva tanto tiempo, 3, 4 años, a veces más. Y realmente solo cuando uno lo vive entiende por qué esto tiene un sentido, ¿no? Porque el proceso va tomando distintos matices y en esos matices van como que cae el 20, ¿no? Dirían aquí en México. Entonces, es un proceso que está condicionado, está atravesado. En mi caso fue fundamental poder comprender el contexto de la pandemia. Tuve que cambiar la propuesta de investigación. Mi idea era ir a hospitales. Y esto también es importante porque afortunadamente en el postdoctorado pude revertir eso e ir a los hospitales y hacer trabajo de campo, pero por el contexto de pandemia, en mi tesis no pude. Entonces es un poco entender el proceso de investigación con una cuestión de tiempos lentos, ¿sí? Cuando se hace rápido se saltan muchas partes. Entonces aprender esa paciencia no es nada fácil y nadie te lo avisa. Es un proceso social, está condicionado, atravesado por, como les decía en mi caso, el elemento histórico fue la pandemia. Y también tiene que ver con romper ideas conservadoras de sujeto a objeto y comenzar a involucrar las emociones. En este caso fue fundamental la perspectiva, el punto de vista de mi directora de tesis, que es una persona muy formada en el campo de las emociones, entre otros campos. Entonces ella me empezó a comentar por qué era importante no objetivizar tanto el trabajo, sino involucrar también las emociones, tanto de la investigadora, en mi caso, como de las participantes. Poner atención a todos los factores que involucran el proceso, o sea, el sentido común, el contexto cultural. Ahora les voy a poner, por ejemplo, la definición de maternidad en Google para ver esto del sentido común, el contexto cultural, las redes sociales y los medios de comunicación. Ella me decía esto, ¿no? Está latiendo tu corazón, como que yo venía con unas ideas no, porque es que hay que investigar las estadísticas y las políticas macro y un montón de ideas de lo que era el deber ser
de una socióloga de la salud, más epidemióloga, si se quiere. Y ella me decía como que se me notaba muy apática con el tema, como que eso no se te nota emocionada. Entonces eso también fue un gran aprendizaje, como si está latiendo tu corazón, si estás comprometida, si realmente te interesa, porque si todo lo haces por cumplir con el requisito, el trabajo de doctorado es muy difícil de hacer si no realmente no hay una pasión. Y en ese sentido, Nancy es un gran ejemplo de una persona que fue muy apasionada también con su trabajo de tesis. Entonces, frente a las adversidades que aparecen todo el tiempo, de tipo institucional, hay directores que vienen a decirte que estás pensando mal y uno está en formación, entonces es bastante vulnerable a esos comentarios. Por lo tanto, es importante estar convencido desde las emociones con el tema, ¿sí? Para eso también eso no quiere decir que hay que hipearla y estar toda la vida atrás de la pregunta de investigación, ¿no? Porque hay que tener en cuenta los plazos institucionales. Para mí fue muy importante saber que yo me tenía que titular en este tiempo, que la beca tiene un tiempo puntual. Entonces, no es tampoco los extremos, ¿no? Sino como buscar el equilibrio entre cumplir institucionalmente, porque estamos, como siempre, relacionados con temas de tiempo y también otra de las cosas que me decía mi directora es, mejor escribir un borrador malo que no escribir nada, porque el bloqueo frente a la escritura también es para hacer un seminario. O sea, la gente no termina las tesis porque tiene miedo, porque el nombre tesis es un nombre pesado, tiene una connotación complicada. Entonces, ella siempre me decía, mejor escribe algo que no esté cierre del todo, pero mándame, ¿no? Entonces, hay ahí varios tips que son importantes tenerlos y que muchas veces no nos lo avisan en el proceso de formación. A mí me parece que estamos muy a la deriva en estos procesos de formación cuando buscamos esto de hacer investigación, ¿no? Me parece que es importante compartir esto para socializarlo y para evitar problemas a futuro, porque también es muy frustrante cuando uno se anota con las expectativas altas en un posgrado y después no se llega al objetivo porque nos dejan solas o solos, ¿no? Y yo creo que me quedé bastante sola y sin embargo pude encontrar la red y la forma y por eso comparto estos tips que para mí fueron importantes. También el énfasis en el proceso más que en los resultados, que tiene que ver con trabajar, esto que dicen que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Todos los días un ratito, todos los días un libro, con qué lo vinculás que te llame la atención, porque si uno espera que la tesis se escriba sola, eso está muy difícil. Y bueno, acá una cita de un libro de metodología que me gusta mucho, que dice que el investigador debe ser lo suficientemente flexible como para rechazar las viejas formas de mirar el mundo y plantear nuevas preguntas. No es tampoco descubrir la pólvora, pero sí intentar deshacerse de ciertas ideas, esquemas de pensamiento en las que fuimos formados. A mí me costó mucho entender que las emociones eran un factor explicativo de lo social muy importante para este tema de investigación, ¿no? Bueno, acá fue, digamos que un amague, pero está la semilla de lo que después fue mi trabajo de investigación en el postdoctorado, ¿no? La exploración de campo. Tuve la suerte en el 19, antes de que comience la pandemia, de visitar con personas desde la Secretaría de Salud hospitales públicos, 2 hospitales públicos de la Ciudad de México. Me prestaron el uniforme médico, bueno, entramos a salas de neonatología. Entonces, antes de tener
lista la pregunta de investigación, fue muy importante poner los pies en el barro, como se dice coloquialmente, ¿no? Conocer los hospitales, escuchar, ver a las enfermeras, al equipo de salud, a las pacientes. En ese momento, por la pandemia, no pude hacer lo que estaba esperando, por eso hablamos de la flexibilidad. Pero como ese era un deseo que yo tenía muy fuerte, logré, digamos, reprogramarlo y reformularlo para el postdoctorado. Y bueno, este momento fue importante porque me permitió comprender varias cosas del contexto. Como les explicabas, yo soy migrante, entonces no conocía, no era algo cotidiano para mí, un hospital público de la Ciudad de México y fue importante conocerlo. También para decir lo que no quería hacer, porque la verdad es que el hospital me resultó un lugar sumamente hostil, muy complejo, sin luz, o sea, bastante distinto a lo que me hubiera imaginado. Entonces, en ese momento fue como, no quiero tampoco tanta inmersión. ¿Por qué? Porque este tipo de exploración me llevaba directamente a pensar en una etnografía en hospital. O sea, estar internada en el hospital 24/7 o casi, ¿no? Varios días por semana y trabajar a partir de esa técnica metodológica. Pero bueno, como les digo, la pandemia otra vez y mi mismo deseo no me llevaron por ahí. Bueno, los desafíos metodológicos en pandemia, en primer lugar, acá les voy a compartir el mensajito que mandé. Las personas entrevistadas las conecté a través de redes sociales. Al principio me pasaba un tema con la edad, como que no tenían la edad que yo esperaba, ¿no? Un profesor mío en licenciatura decía, lo social es una liebre esquiva, ¿no? Porque es difícil entender, definir lo social, encasillarlo. A veces todo el tiempo se intenta convertir lo social en un número, pero no es así, digamos. Es bastante más complejo que eso cuando uno intenta hacerlo bien, ¿no? Desde las ciencias sociales. Entonces, bueno, ahí me llamaban mujeres que no tenían la edad y entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Las entrevisto igual? ¿No las entrevisto? Entonces, bueno, en principio les dije que no, que quizás después les marcaba, pero no hizo falta porque se fue definiendo el campo. También tiene muchas sorpresas el trabajo con lo social, como que a veces uno piensa que está pensando un delirio y cuando va a la realidad, ese delirio existe y tiene, digo, es de carne y hueso, ¿no? Entonces estas mujeres aparecieron y casi que me quedaron afuera, muchas mujeres, cuando todo el mundo me decía, no sé si vas a encontrar, no es tan fácil. Bueno, todo lo contrario, como que a veces también hay que ir desafiando los nos de la gente. Bueno, criterios de selección, como les dije, fue virtual el trabajo, se concreta un mail, perdón, vía mail, día y horario. Los criterios fueron haber atendido el embarazo en Ciudad de México, tanto en hospitales públicos o clínicas privadas y públicas, y tener más de 35 años al momento del parto. Obstáculos sobre la variabilidad de la muestra. Había cierta paradoja con la clase social de las entrevistadas. En general, digamos, fue una clase media alta en general, aunque también tuve un poco, pero la variabilidad estuvo un poquito sesgada, si se quiere. Y ahí me decía, mi directora de tesis me decía, nos tenemos que ajustar a lo que hay, a lo que tenemos en marzo del 2020 cuando comenzaba la pandemia, ¿no? Este era el mensaje, para que lo vean, no lo voy a leer, 30 de junio del 2020. Eh, Les cuento un poco, acá dejo mi mail y bueno, un poco la necesidad fue compartido 53 veces, tuvo 18 comentarios, tuve mucha colaboración de la gente y también lo hice en Twitter. Ahora, como yo les decía, lo de la pandemia hizo que
me vincule bastante con la literatura y en ese caso aparece este libro que se llama Kentucky's, de la autora Samantha Schweblin, que es una escritora argentina, que ella en el texto plantea esta herramienta que es el Kentucky para señalar males y bienes de la sociedad hipertecnologizada. Pero en ese momento donde yo me metía en la casa de la gente a través de su pantalla de Zoom, ¿no? Veía a las mujeres cocinar, con la nena llorando, con el nene cruzándose por la cámara. Entonces fue un poco fuerte a nivel metodológico entender ese desafío, ¿no? Que se corte la comunicación, que había algunas mujeres que se organizaban perfecto para tener el momento, pero muchas no podían. Entonces era no solamente ver lo que ellas me planteaban o me querían mostrar, sino todo lo que no me involuntariamente aparecía, ¿no? Entonces, este aparato es como un aparato electrónico en la ficción, ¿no? Que está entre un teléfono y un peluche, como que es alguien anónimo que lo maneja desde una tablet a distancia, pero está espiando la vida de muchas personas, que si uno lo piensa no es tan distinto a esto que tenemos del Zoom y todo, toda la vida de la tecnología hoy, ¿no? Pero es un mundo distópico que sirve para ilustrar lo que sucede en las entrevistas. Cuando se enciende la cámara, se observan las interacciones con su hijo, su pareja. Había una mujer que no me podía terminar de contar que había interrumpido el embarazo porque estaba un embarazo anterior, porque estaba su ex pareja sentada al lado, entonces me hacía señas, me escribía, como muchas situaciones así em, que daban mucha más información de la que por ahí ellas se imaginaban que estaban dando. Después también permite conocer elementos analíticos más allá de las formas en que enuncian y relatan sus experiencias. Bueno, lo que les contaba recién. Ahora, respecto al trabajo de campo, fueron 30 entrevistas a mujeres de más de 35 años al momento del parto. Duraban alrededor de 40 a 80 minutos y la guía de entrevistas se tiene que ir adaptando según la situación, ¿no? Como les decía, a veces tienen poco tiempo, a veces están presionadas. Entonces, bueno, como que no se puede ser una cosa absolutamente estricta. Lo que se podría hacer en algún caso es revisar la entrevista y en todo caso repreguntar en otro momento, ¿no? Y después aparecieron informantes claves, ¿no? Como asesoras de lactancia, médicos, parteras, dulas. Como yo tenía tanto tiempo y esto se fue generalizando, em, no solo hice entrevistas a mujeres, sino que fui recopilando información de distintos medios. Como les decía, esto de la etnografía digital también fue útil porque tomaba esto, revisaba material de redes en YouTube, en revistas, en blogs, en Instagram. La verdad que fue mucha la información. Y acá, bueno, hay un concepto que se llama imaginación sociológica, que es de Wright Mills, que es muy importante para reinventar, ¿no? No es lo literal que tomamos, sino cómo lo revisamos, cómo damos la vuelta. Y en ese sentido, para mí fue muy importante este libro, El Camino del Artista, em, porque a partir de pensar otras cosas, hacer otras estrategias vinculadas más a la creatividad en general, a mí me sirvió para pensar mi trabajo de campo, para vincularlo con la literatura contemporánea sobre el tema, y la verdad que fue muy útil para salir del encierro en el que nos tenía la pandemia. Por eso, acá les muestro algunos de los libros que, que me sirvieron para pensar la complejidad del fenómeno y ahí también, más allá del proceso en sí de atención a la salud, se vinculaba mucho el tema con lo que significa la maternidad en líneas generales, ¿no? Y la no maternidad, ¿no? Como el libro este de Sheila Heti, que es una canadiense que escribe sobre el proceso de no ser madre. Bueno, acá más o menos es un esquema del cronograma de las entrevistas. Eran 3 entrevistas, 4 por día, a veces 5.
y más o menos en 2 semanas lo terminé, o 3 semanas. Entrevista virtual, bueno, un contacto estrecho y efímero al mismo tiempo. Si sirve o no sirve, si es simple, perdón, concertar la entrevista, en general fluyó muy bien, fue todo fácil, no hubo cancelaciones prácticamente, porque bueno, como les digo, ahí el contexto estaba de mi lado, porque todo el mundo quería hablar y estaba encerrada, entonces eso estuvo bien, tenían ganas y tiempo de conversar. El trabajo se realizó en 2 meses en total, pero lo más fuerte fue en 3 semanas más o menos. Y eran 3, 4 entrevistas, incluidas los fines de semana. Como que la disposición siempre tiene que ser, cuando uno está en trabajo de campo, la disposición y la entrega a ese momento para mí tiene que ser muy importante. También me pasó en el postdoctorado que, bueno, si quieren ahora se los cuento un poco más en detalle, pero fue muy pesado el trabajo de campo en el postdoctorado y el tiempo es ahí sí cortísimo. Pero bueno, luego les cuento eso. Acá hay notas de campo, o sea, mientras ellas hablaban o después de la entrevista yo anotaba algunas cosas para que no se me vaya la sensación de lo que me había generado esa entrevistada. Eso también es importante. Y bueno, después utilicé el Atlas T, que es un programa para sistematizar y codificar la información. Se desarrollan temas y núcleos temáticos. Hay bastante lectura metodológica atrás de esto. Hay mucho escrito sobre metodología de la investigación, formas de analizar la información. Una se va sintiendo identificada con ciertos autores más que con otros, y ahí es donde se agarra, ¿no? Pero hay tradiciones, hay discusiones, no es nada fácil. Eso es lo que yo les quería transmitir, que la cuestión metodológica tiene un trasfondo muy denso atrás y a veces solo nos quedamos con los trasfondos teóricos, ¿no? Como cuál va a ser mi línea teórica, con quién estoy debatiendo, de quién soy discípula, y sin embargo denostamos un poco la cuestión metodológica y me parece que eso es un grave error. Acá están los códigos, más o menos es nada más un recorte porque eran muchos más. Situaciones que se iban, como les digo, uno a veces piensa que no lo va a encontrar y sí, encuentra mucho más de lo que... Entonces, bueno, en función de la pregunta, ¿cuáles son los códigos? Las posiciones sobre los diagnósticos de riesgo, cómo es la experiencia de las mujeres, el código, la planificación, la percepción sobre la maternidad, el acompañamiento de redes, las ideas sobre los discursos de maternidad, complicaciones en la salud, etc. Como les decía antes, cuando hablamos de qué significa la maternidad, si ponemos en Google, lo primero que aparece es un estado o circunstancia de la mujer que ha sido madre. La maternidad es una experiencia maravillosa. Es como un mandato, ¿no? Es como, tiene que ser algo bueno, porque lo dice Google, pero Google lo dice porque la sociedad lo dice así, lo enuncia así. Entonces, un poco cuestionar estas ideas y ver lo que opera por detrás de estas ideas es el trabajo de una socióloga, o así lo entiendo yo. Entonces, es un poco la propuesta que circundaba mi trabajo de investigación. Y después dice, bueno, que la maternidad como un hospital o servicio, pero esto no es el centro, sino lo que les quería compartir es esta idea de que es algo maravilloso y no hay otra definición que puede decir otra cosa, ¿no? Que pudiera. Acá, ¿qué me ayudan a entender mis emociones y las de las entrevistadas? Como les decía, prefiero que conversemos después en lo que tiene que ver con mi trayectoria personal como migrante y demás. em, pero fue importante, fue un descubrimiento, fue un hallazgo, podríamos decir, el tema emocional en la pandemia, porque estábamos encerrados, pero yo además acababa de llegar a México. Si bien yo había estado en México antes, fue un shock, ¿no? Por supuesto para mí, pero
para el mundo entero, entonces imagínense. Ser mujer, ser migrante, la emergencia de las emociones propias y ajenas, cuando se quiebran, cuando se ponen a llorar, cómo contener, ¿no?, esas situaciones de angustia, producir evidencia de los avances, escribir, 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 eso es clave también. Después uno ve qué le gusta, qué no le gusta, qué le gusta a la directora, qué le gusta a los lectores, pero no dejar de escribir cuando uno está haciendo un proceso de este tipo. Y cerrar el campo para no trabajar el doble. Eso también es un tip que nadie nos avisa, pero que es muy importante porque la gente se la pasa yendo a buscar y más y más y no se va a terminar nunca la información disponible, ¿sí? El tema es poder uno tener en cuenta, como les decía al principio, los plazos institucionales. Hay instituciones que son como más estrictas que la mía, con respecto a los plazos. Y yo lo veo bastante positivo, la verdad. Es como, bueno, para el primer trimestre, la pregunta, para el segundo trimestre, la metodología, no sé, ¿no? Cada quien se organiza, pero más o menos ciertos parámetros institucionales que nos vayan acomodando, porque digamos que con el periódico del lunes, no es tan difícil hacer una tesis si estamos bien guiadas. El problema es que eso falla generalmente la guía. Entonces, con lo que tengo, que no es lo que yo quisiera, adaptarme, ¿sí? No es el ideal, casi nunca es el ideal. Bueno, para ir terminando, les cuento más o menos cómo quedó el índice, una parte más conceptual y analítica, la estrategia metodológica en el capítulo 2, el marco conceptual, social y literario, donde pude, bueno, después me lo recortaron un poquito, pero sí logré añadir esto de la literatura y tipologías de itinerarios, que eso ya sería como otra presentación. Como les decía, hoy mi idea era hablar de la metodología, pero es un poco el hallazgo de la investigación. Cuerpo, riesgo y salud, que también es discutir con el campo clínico la idea de riesgo y las experiencias de las mujeres en torno a la maternidad, cómo la definen, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería, muchas gracias, em, por ahora. Y bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios y les puedo, a partir de eso les puedo también ir contando un poco, sumar la experiencia que me lleva al postdoctorado. ¿Dudas? Claro que sí, doctora. Tenemos una duda en el chat, pero también la invitación es que los asistentes pues abran sus micrófonos y pues si te pregunten directamente. Entonces, quisiéramos, no sé si levantan la mano y ya les vamos dando la opción. Linda Cabrera, buenos días nuevamente, bienvenida. Y te dejamos los Gracias. micrófonos y así vamos participando. Gracias. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por su ponencia, doctora. Mi pregunta va en relación a, por ejemplo, cómo se puede hacer una colaboración. Bueno, déjeme la ordeno bien. Por ejemplo, si yo tuviera un test psicológico que quisiera aplicar, pero a lo mejor pues por mi formación no lo puedo interpretar, digamos. En este caso tendría que hacer alguna colaboración con un psicólogo y en ese caso ese psicólogo tendría que salir como coautor de la investigación o solamente se le pagaría, digamos, por la interpretación de datos o cómo se maneja en ese caso. ¿Cuál es tu formación, Linda? Nutrióloga. Bueno, depende el vínculo que tengas, eso es relativo, lo podrías poner en agradecimientos, si le pagas por su participación, lo pones en agradecimientos. A veces, generalmente, cuando uno escribe una ponencia, un artículo puede poner como conflicto de intereses, si hubo algún problema, o agradecimientos. Entonces, ahí nada más
agradecemos la participación del licenciado tal para la elaboración de este proyecto. Eso se puede resolver de ese modo. A veces puede ser una persona amiga o compañera del equipo, entonces te lo puede hacer, sí, pero sí, siendo nutrióloga, sí es importante tener el aval, porque si no, digamos, como que aparecen temas éticos ahí. Em, pero sí es importante, sí, contar con el sello de un psicólogo que avale, porque no podés de la nada hacer un test, sí, sobre todo para la evaluación de la psique de esas personas y demás. Entonces sí, se puede, como te digo, o como agradecimiento o como, bueno, si es un amigo, o sea, se podría poner como coautor, pero esas cosas como que son relativas, se van conversando según la situación. Lo que es indudable es que no podés hacerlo sola, digamos, eso seguro. Sí, claro, muchas gracias. Y en el caso de que, por ejemplo, al inicio hablaba de que debemos de saber manejar toda la parte metodológica y demás, no sé si usted de manera particular recomiende algún curso o algo donde uno se pueda como mm, preparar aún más en esa parte. Es una buena pregunta. Ahí le están marcando a Nancy. No, no, hay que buscar te digo honestamente, yo me fui a otra institución a formarme metodológicamente y bueno, porque hablé con gente, molesté a gente. O sea, cuando Nancy me dice que tengo que hacer esta presentación del camino y los desafíos, yo dije, es muy personal porque es como que hay que estar molestando y molestando y molestando a distintas personas. Entonces, casualmente yo, digamos, me fui a una institución porque tenía amigos que trabajaban ahí, entonces me dejaron participar durante 2 años en cursos de metodología. Además, yo estaba haciendo una tesis de doctorado, entonces tenía ese, digamos, aval para hacerlo. Por supuesto que está lleno de cursos, está lleno. Yo no te sabría recomendar uno en particular, pero si pones en internet o en las mismas instituciones públicas, hay cursos de investigación cualitativa. Y si no, por tus propios medios vas buscando por internet y te vas familiarizando. Otra cosa que es muy útil es revisar tesis de temas afines a los nuestros y de buenas instituciones, de instituciones reconocidas en la Ciudad de México. Hay muchas, la UNAM, la UAM, la UACM, la Flaxo, el Colmex. Todos esos lugares tienen repositorios de tesis. Entonces tú te metes a buscar y también es directamente con la gente, ¿no? Como le escribes un mail, buscas en internet, te gusta el tema de investigación, le escribes. En la UAM hay mucha gente de nutrición que sé que trabaja ese tema. Y entonces eso, como no es que hay un curso solo, sino que es un proceso de muchos años formarse en metodología y bueno, vas a ir encontrando por tus propias inquietudes. Pero sí, yo no lo dejaría para nada de lado. Me parece que si la institución no te ofrece eso, tú lo tienes que buscar, porque te da muchas herramientas muy específicas, porque a veces en ciencias sociales no entendemos bien qué estamos haciendo. Y la metodología te resuelve esto de buscar temas. Bueno, uno se sorprende, ¿no? Y no necesariamente significa usar o saber usar el Atlas T, sino que a veces es sentarse con la entrevista, leerla y lees 10 entrevistas y decís, ah, todas me dijeron lo mismo, que la maternidad es una pesadilla, por ejemplo. O sea, como muchas cosas así que uno se sorprende, como, ah, pero el sentido común me había dicho otra cosa, ¿cómo mis entrevistadas me están diciendo esto? Entonces, hay muchos descubrimientos que se pueden ver a través de buenas metodologías de la investigación. Ok, Eso, muchas gracias. de nada. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera levantar la mano, participar? Y después nos vamos a las preguntas en el chat.
Bueno, tenemos algunos mensajes en YouTube también. Ok, bueno, dentro de algunas de las preguntas que nos hacen, doctora Manu, Ujú. vamos a ir, dice Amanda García, ¿qué métodos emplea para contactar a las instituciones para poder acceder y que te permitan realizar tu investigación? ¿Qué método se emplea para...? Ah, ¿Cuál es la estrategia, no? bien, es difícil, es muy difícil. No te voy a mentir en eso. A ver, respondo lo de Amanda. En mi caso, bueno, las instituciones generalmente es por contacto. Es más fácil si tu pareja, si tu primo, por ejemplo, yo quiero estudiar a la policía de la Ciudad de México, va a ser más fácil si mi vecino es policía de la Ciudad de México, probablemente sea un poco más fácil, y ni hablar si es el jefe de policía. Si vos no conocés a nadie, es muy difícil. Eso no quiere decir que no se pueda, pero la burocracia es pesada. Entonces, generalmente uno tiene afinidad con que estudia los lugares que conoce, ¿no? Por ejemplo, si yo ayudo en un hogar de niños, es más probable. No me quiero meter en un berenjenal, en un lío, pero hace poco hubo un conflicto muy grande con un artista que se puso a investigar. Es del campo del mundo del arte, es otra cosa, pero bueno, tuvo muchos, pero muchos problemas porque le pusieron unas condiciones que ella no cumplió, no quiso cumplir, no sé bien cómo fue, pero bueno, la cancelaron. Y entonces eso, en este contexto además de fácil cancelación, es difícil, pero no imposible. Generalmente la gente investiga cosas que conoce, no lo totalmente desconocido. Algún tipo de afinidad tenés que tener con esa institución para estudiarla. En mi caso, si quieren ya comienzo a hablar un poco del postdoctorado. Yo tenía un contacto importante en la Secretaría de Salud, entonces me facilitó el camino del comité de ética, de los permisos, porque si no hubiera sido imposible y eso lo tuve yo que plantear en mi propuesta de investigación en la UNAM. Cuando escribí el proyecto, puse muy claramente que yo tenía posibilidades de acceder a los comités de ética de la Secretaría de Salud para poder hacer mi trabajo de campo. Si no, eso es imposible en los plazos que tiene, porque ahí sí está comprometido un salario, o sea, no es algo que, ay, no lo cumplo y no pasa nada, no. Entonces, sí es importante saber lidiar con eso. Es tan importante como cualquier otra parte de la investigación. Es una buena pregunta, Amanda. Diana, ¿nos querés comentar y después volvemos al chat? Hola, sí, bueno, mi pregunta ya la había colocado en el chat, pero bueno, Ah, no hay problema. Este, buenos días. Doctora, muchas gracias por ay, compartir la información. Mi pregunta iba más bien en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, pues igual estoy, estudiando el doctorado y uno de mis asesores me decía, no, pues es que el tema que tú estás eligiendo, ese no tiene impacto, o sea, como que no, o sea, casi casi me dio a entender que no era importante, ¿no? Y entonces le dije, bueno, y entonces, ¿cómo elijo o cómo selecciono un tema que sí sea como relevante o así, ¿no? O sea, él me decía que no era relevante porque yo lo estaba como enfocando solamente al núcleo de aquí de mi escuela, ¿no? O sea, como que no sé, algo por ahí va su asunto, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es en relación a eso, ¿cómo saber, este, pues sí, cuál es el impacto o cómo encontrar un estudio de impacto? bien. Esa pregunta es muy complicada, la del impacto. Va, esa palabra a mí me hace un poco de ruido en la cabeza. Porque no se habla de impacto en ciencias sociales, o sea, se habla, pero no es lo ideal, porque es como una pregunta eficientista. Es como cuando el otro día, de manera privada, alguien me preguntó para qué servía todo lo que yo había estudiado. Y es muy violenta esa pregunta, porque la explicación puede durar un seminario entero, o sea, de para qué sirve.
Las ciencias sociales, mirado desde la economía, no sirven para nada. Pero eso no es un problema mío, de que los economistas se arreglen con sus respuestas, digamos. Uno sabe cuando hace ciencias sociales para qué sirve lo que, o sea, uno sabe qué es lo que sabe, que sirve para la reflexión, sirve para la nueva pregunta, sirve para un montón de cosas que socialmente a veces no son valoradas. Em, pero digamos que yo cuestionaría en primer lugar el impacto. Después, no tenemos acá tiempo suficiente como para decirte, Diana, dónde estás estudiando, qué estás estudiando, cómo te llevas con ese tutor, etcétera, etcétera, etcétera. Es complejo. Pero otra cosa que yo digo respecto a la investigación es que hacer ciencias sociales es grilla. Eso es lo que a mí me costaba cuando Nancy me pide que explique mi camino, porque yo no soy hija del cientista social, titular del posgrado, no sé qué, y es mucho más difícil, porque el otro día hablaba con un chico y me dijo, no te voy a negar que entré a tal institución porque mi jefa es amiga del que es mi jefe ahora, o sea, hay muchísimo de relativo, ¿no? Es relativo el impacto, porque a tu tutor le podría parecer el mejor tema del mundo. O sea, no quiero meterme acá a discutir si tu tema es o no impactante o relevante, pero es parte de la grilla. Si a vos te parece que el tema es importante, lo tenés que defender. Y si llega un límite y estás en contra, a mí una vez me pasó con participación social, era estudiante de licenciatura, y yo no entendía por qué me decían que participa. Digo, cada tema tiene una discusión atrás y tiene intereses atrás. Entonces, es muy difícil, por eso hay que saber hacer grilla. Es así. O sea, la política, ¿no? Que le dicen en México a la grilla como la lucha, la búsqueda, la discusión. Vos me decís que no es impactante, bueno, yo te digo cómo sí es impactante. Yo te voy a demostrar que sí es impactante. O sea, tiene que ver con eso. No te voy a decir que tu tema no importa o que tu tema importa. Eso lo vas a tener que, y si no es con ese director, tendrás que buscar otro o tendrás que cambiar tu tema. A veces uno se tiene que ajustar porque los plazos son los plazos. Entonces, bueno, le puedes decir, mire, doctor, para mí esto es importante, entonces quiero este tema, pero lo puedo también vincular con qué le parece para hacerlo impactante, ¿no? Es eso, es aprender que hay que lidiar, que hay que negociar. Negociar es clave. Entonces, bueno, como te digo, no quiero acá ponerme a que todos discutamos si tu tema es impactante o no impactante, porque al final eso es muy relativo. El punto es que para vos es importante, bueno, no lo pierdas, no des por perdido eso que para vos es importante. Después podés negociar y decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Sí, 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 muchísimas gracias. Y la otra pregunta iba ligada con lo que preguntabas un rato, Linda. En mi caso, por ejemplo, también en otro estudio voy a hacer unas pruebas, pero estas pruebas están ya determinadas, o sea, son estudios que existen y yo me estoy basando en la encuesta original, o sea, también es de psicología, digamos, pero pues en este caso no necesita aval si ya es un estudio avalado, ¿no? O sea, un instrumento que ya está, pues digamos, probado o analizado, ¿Cuál es la pregunta? que si en este caso sí necesito el aval también de un psicólogo o no. Nancy. Sí, y generalmente cuando vamos a aplicar pruebas psicológicas hay que hacer una revisión de si ese instrumento ya tiene, está validado para población mexicana. ¿Para Entonces, población qué, perdón? mexicana. Ah, ok, ok. Ujú. Entonces Gracias. ahí buscamos en bases de datos, buscamos, por ejemplo, ¿no? El nombre del test que vas a ocupar y de ahí, pues en lo que es el abstract, vamos a ir viendo si está adaptado a población mexicana, estandarizado, y entonces ya lo que vas a hacer es citar ese artículo. Muchísimas gracias, Es una gracias. estrategia, ¿no? Muchas Sí, gracias. eso, Y sí. adelante, Man. No, que se la dije a Nancy porque como ella maneja más esos temas, yo no conozco tanto lo de los test y todo eso, no es tanto mi campo. Sí, iba a leer una pregunta del chat. ¿Te parece bien, Nancy?
Sí, adelante si quieres te la leo. Nos dice Diana Violeta una pregunta: ¿cómo podemos saber si nuestro tema de investigación tiene su impacto No, esa es suficiente? la Ese ya de, no Esa ya la lo esa es hice, la de sí. tocaste. Luciana. Y Stephanie, que es Stephanie Pérez, nos habla de algo muy importante que tú nos has tocado toda la ponencia, ¿no? Y que tiene que ver con qué importancia o impacto tiene la salud emocional durante el proceso de realización de investigación, ¿no? Esto que nos hablas del proceso de las emociones. Sí. Em, Bueno, como dice la doctora Nancy, es lo que estuve desarrollando. Tiene un impacto muy grande, pero en el contexto, en mi caso, era fundamental el tema del encierro y la pandemia. Entonces, afortunadamente tuve una directora de tesis que me ayudó mucho para entender, porque, digamos, mi formación, cuando yo digo en una parte de la presentación que hay que romper con ideas viejas, es que a mí me formaron diciendo que las emociones quedan fuera del proceso de investigación. Esto de incluirlas es algo nuevo. Pero si vos estás pasando por una depresión, si estás pasando por una situación familiar, por una situación vincular compleja, por supuesto que va a repercutir en lo que pienses y en lo que reflexiones. Entonces, es importante lo emocional para una y para las personas que estás investigando. Lo que pasa es que depende cuánto lo incluyas en tu marco analítico. Si eso no está incluido yo lo tuve que incluir como parte de mi trabajo teórico, de mi apartado teórico. Entonces me puse a estudiar a las grandes teóricas que trabajan emociones, a conceptualizar, etcétera, etcétera. Pero si uno no lo incluye como parte de su trabajo teórico, conceptual, es más difícil, ¿no? ¿Es importante? Sí, claro, por supuesto, pero de ahí a incorporarlo como parte del trabajo de tesis, bueno, es otra discusión. Hay que ver si los directores están de acuerdo. Muchas veces no están de acuerdo. En mi caso, no todos estuvieron de acuerdo en que agregue eso y bueno, son batallas que una tiene que ir dando, porque eso no está valorado en la academia, está bastante, en algunas partes de la academia está denostado el tema de las emociones. Entonces, bueno, hay que ver desde dónde uno está discutiendo y en ese sentido, lo que decía antes con la compañera, dar buenas justificaciones. O sea, una buena justificación es difícil de discutir. Si uno argumenta bien y justifica bien por qué está diciendo lo que está diciendo, por qué está interpretando lo que está interpretando, es más difícil que le vengan a bajar todas las ideas de una. ¿Me explico? Con respecto al impacto de la salud emocional, lo digo. Bueno, no sé si Stephanie quedó claro, si no me volvés a preguntar. A Muy ver, bien. acá Sí, está adelante, Manu. Lili Sánchez, sí. Soy estudiante de doctorado, quisiera me pudiera compartir estrategia a seguir para conservar la motivación desde el inicio y desarrollo del investigación. Usted dice que debemos lidiar, defender el tema y no darnos por perdidos, pero ¿existe alguna estrategia? No, la estrategia es que te guste el tema, que busques el espacio en tu vida cotidiana para estar conectada con el tema. Buscar redes de apoyo, gente que trabaje lo mismo. Para mí fue muy importante pertenecer a un grupo de investigación, aunque las chicas trabajaban otros temas, nos compartíamos bibliografía. Es importante buscar pares y buscar gente que esté pensando en nuestra sintonía, porque si no, es un trabajo muy, muy, muy individual y nos podemos quedar muy solas y ahí no vemos, es como ver el árbol y ver el bosque, vemos el árbol y no vemos el bosque y entonces ahí es donde nos damos por vencidos y queremos tirar la toalla. Entonces, la estrategia sería conectar con el tema y conectar con el proceso, con lo bonito de hacer investigación, tiene unas cosas muy mágicas pero, pero no quedarse sola, eso también, eso diría. Muy bien. Em, Otra de sí, las preguntas es: ¿qué herramientas recomienda para acceder a las mejores investigaciones en un campo de estudio y de tema de interés? está un poco general esa pregunta, pero
Primero, elegir los temas de interés, los temas que te interpelen, que te gusten. Y las herramientas, bueno, como les comentaba antes, los repositorios de las universidades tienen las tesis, pero, o sea, los temas en ciencias sociales son muy amplios. Puede ser el campo de la historia, puede ser el campo de la antropología, puede ser el campo de la salud, puede ser el campo de la salud y la nutrición, puede ser el campo por temas, puede ser drogadicción, puede ser diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema lo vas a poner, cada persona va a poner su tema de investigación, ¿no? Porque a veces nos vienen con temas. Nosotras, con la doctora Nancy, fuimos compañeras en la formación del doctorado y hemos escuchado a gente que no vamos a nombrar, pero con temas muy aburridos de investigación. Para mí, muy aburridos. Quizás para otra persona no. Entonces, eso es muy relativo. Quizás a muchas personas les parece muy aburrido mi tema de investigación. Y entonces uno tiene que construir su afinidad con el tema y después les diría que volverse un experto. Una cosa que también es muy común escuchar cuando uno hace una tesis es, nadie sabe más de tu tesis que tú mismo. Entonces no pueden venir de la nada a decir, esto no sirve, porque vos construiste ese objeto de investigación, porque buscaste esa información. Entonces, si vos estás sólido en ese tema, es difícil borrarte de un plumazo, digamos, como todo lo que venís construyendo. Y me parece que es eso. Y también son muchos años. Como les decía, cuando yo me pongo a pensar cómo llegué al postdoctorado, y yo arranqué hace 15 años a llegar acá. No llegué hace un año cuando apliqué a la UNAM a una beca abierta con una directora desconocida totalmente. Es un camino de hormiga y entonces uno tiene que saber si le gusta hacer un camino de hormiga o si puede hacerlo o no. No es para todo el mundo, porque es muy, muy pesado. Entonces eso, Tenemos las otra herramientas. Ajá, Sí. sí, adelante. Sí, otra No, que pregunta que es, sí, dime, bueno, No, que las herramientas es un poco eso, a partir del propio interés, a partir de los repositorios, a partir de gente que te interpela, me gusta, no sé, la chica que trabaja en nutrición, me gusta tal otra persona que trabaja en nutrición, como buscar esos canales, esos hilos que nos conectan con el tema de investigación. Y cuanto más conectados estemos, más fácil y más fluido va a ser, porque es difícil cuando no tenemos conexiones, cuando no tenemos, como la misma compañera que me preguntaba cómo se ingresa a una institución. Yo no puedo ir de la nada al Poder Judicial mexicano, ¿no? Primero tengo que ir a pláticas, primero tengo que ir a una entrevista pedirle una entrevista a un senador, no sé. Depende de mi tema de investigación, me voy a ir acercando, voy a un periodista que lo veo más accesible. Pero bueno, toda esa expertise la tiene que ir construyendo una y no es tan simple. Nada de eso. ok, Manu, muchas gracias. Hay otra pregunta también metodológica. Dice Norma López, en las ciencias sociales se plantean hipótesis o preguntas de investigación. Sí, se plantean preguntas sin lugar a dudas. La pregunta, como les dije en la presentación, es un faro. Hasta que no está clara la pregunta de investigación es muy difícil avanzar. Primero es importante meterse, darse un clavado en la alberca del tema, ¿no? De ahí vamos encontrando afinidades. Este autor me gusta, este autor no me gusta, esta explicación me gusta. Porque si nosotros citamos, podemos copiarnos de todos. O sea, es como que tampoco es que vamos a descubrir el hilo negro o el hilo rojo, no sé cómo se dice, pero es algo que vamos a ir construyendo. Es como los músicos que hacen música, pero la música ya existe. Ya existió Mozart, ya existió Beethoven. Bueno, acá ya existió Marx, ya existió Adam Smith, ya existió Heidegger. Imagínense qué frustrante saber que uno no va a ser, lo más probable es que nunca seas Freud, ¿no? Entonces, pero eso no nos tiene que anular, al contrario, nosotros vamos a pensar en ese camino, pero no es lo mismo el camino de Lacan que el camino de Freud. Uno va encontrando el camino
con el que se siente más identificada. Entonces, la pregunta de investigación está sentada, está parada sobre las bases que construyeron otras personas, otras generaciones de gente que se dedica a pensar y a reflexionar. ¿Sobre quién nos sentimos más cercanas? Sobre esas personas vamos a seguir trabajando nosotras. Entonces, la pregunta de investigación es el faro. Como me dijo mi directora, agárrate de eso y no lo sueltes. Y eso, en momentos de uno se siente totalmente abatida por la información, por la sobreinformación que recibe, por los insultos a veces que recibe de gente con más poder, porque uno es un simple estudiante, entonces vienen a decirte, no, esto no sirve, esto no impacta. Bueno, pero vos tenés una pregunta que es muy genuina y que alguien te dijo que alguien te tiene que decir que estuvo bien, nunca estás sola. Alguien con autoridad te tuvo que decir, esta pregunta es válida para que hagas tu tesis. Bueno, listo. En esa pregunta te tienes que centrar, porque después aparece también esto de, quiero investigar esto y esto y esto y esto. Sí, no alcanza la vida, hay que poder acotar, ¿sí? Y la hipótesis, yo no soy tan fanática de las hipótesis de investigación, pero sirven. Sirven para pensar, sirven para discutir, para habilitar la reflexión, no son condición absolutamente necesaria. Algunas tesis de ciencias sociales utilizan la hipótesis y otras no tanto. Eso también es una discusión metodológica. Hay gente que dice que no hace falta tener una hipótesis porque no es como el método científico clásico, ¿no? Sí, entonces B, bla, bla, no sé, como les digo, no soy fan de la hipótesis, pero sin embargo me obligaron a hacerlo y me sirvió, ¿no? Es sobre una duda, yo creo que va a pasar esto con mis entrevistadas. Después, no es que sí o sí lo compruebo o no lo compruebo, pero sí me sirvió hipotetizar son posibles respuestas a la pregunta de investigación. Si lo vemos así, es posible. Ahora, después hay gente más rigurosa y ahí ya no es lo mío, digamos. Muchas gracias, Manu. Te voy a compartir algunos comentarios también de la doctora Melissa Reyes. Gracias por lo compartido, un tema muy necesario, sobre todo en el contexto donde se ha idealizado pues justamente la maternidad. Y esto tiene que ver, pues, también yo me uno a esas felicitaciones y cómo la manera en cómo vamos construyendo, pues, estos temas de investigación, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, en algunos casos a veces pensamos que no son relevantes, pero son relevantes porque nos tocan a nosotros de manera directa o indirecta y justamente son problemáticas que no son individualizadas, sino cuando justo las vamos analizando, las vamos investigando, pues ya vamos viendo que también nos va interpelando a todos, a todas, ¿no? Inclusive a los varones también. Dice, hola doctora, Lili Sánchez, soy estudiante del doctorado, creo que ya lo habíamos pasado. Nos dice María Esquivel, gracias por compartir un tema tan relevante y compartir de todo en la experiencia de investigación y estudios. Muchas felicidades. Felicidades, Manu. Stephanie nos preguntaba hace un momento, ya te agradece pues la respuesta que le diste. Lili Sánchez, muchas gracias por la respuesta. Y pues bueno, el micrófono no servía. Y a mí me gustaría, no sé si hay más que quiera levantar la mano o que son varias de las puntos que ahorita has tocado, Manu. A mí me llama mucho la atención esto que nos dices, ¿no? Que siempre como en lo solo, ¿no? Investigar en la soledad, que pareciera ser que también es un secreto, ¿no? Para aquellos que queremos formarnos en la investigación, que lo estamos haciendo, que tenemos una carrera, pues iniciando este proceso que lleva muchos años construirlo, pero que en algunas ocasiones pareciera ser que es como que tú lo tienes que vivir en soledad. Aquí los estudiantes de licenciatura, posgrado, entonces, este espacio que estamos partiendo, pues justamente es el que a nosotros nos permite, ¿no? Ir reflexionando y adquiriendo mucha confianza para saber el camino también que de pronto nos espera, ¿no? Que no tienen que ver con el que esté solo,
El otro, en cómo pues también vas generando espacios para la discusión y para la plática. Ajá, y pues bueno, no sé, hay alguien que quiere hablar ahorita y no sé si tú quieres retomar algo de lo que he comentado. Ya se están animando porque ya vieron que no estamos solos ni solas. Bueno, te dejo, Manu. Sí, no, Linda y Adriana, y después les respondo eso. Gracias. Bueno, es que yo apenas voy iniciando en esto de la investigación y sí me surge la duda de cómo saber o cómo definir correctamente una línea de investigación. Como que esa parte me cuesta mucho trabajo aterrizarla porque pues a pesar de que mi formación es de nutrióloga, pues he tomado pues diplomados en psicología de la alimentación, pero a la vez tengo la maestría en educación. Entonces, como que a mí lo que más me llama la atención es la parte psicológica, pero no sé cómo alinear como mi formación académica o profesional a la investigación. O sea, eso es lo que siento que desde que empecé a tratar de definir la línea de investigación es algo que me ha costado mucho porque escuchando la ponencia, en algún momento dijo que teníamos que escoger algo que nos interesara, ¿no? Y que nos llamara la atención y que pues capturara ese interés por querer seguir en esta investigación, porque como ya bien se ha mencionado, pues es muy fácil perder esa motivación. Entonces, pues no sé, ajá, cómo poder definir bien esas líneas. Bien, ahí te respondo. ¿Adriana? Bueno, yo más que nada quiero agradecerle, doctora, el hecho de que nos exponga. eh, yo llegué tarde a la investigación, estoy aprendiendo, pero sí agradezco el que nos comparta esta situación en donde, a pesar de que ya se tenga o sea un doctorante, le digan, no, está mal. O sea, de verdad hay momentos en los que uno se siente, sí, muy frustrado y solo porque está mal, pero ¿por qué? O sea, exactamente tu tema no es de impacto, el tema no va a causar interés. Entonces, yo agradezco esta parte en donde nos da, pues el aliento para defender lo que verdaderamente nos está a nosotros pues moviendo para utilizar la investigación y tener ese tema por lo que tenga que ser, ¿no? El tema que sea o la línea de investigación que sea, pero sí me hace sentir como un poquito más segura en esa parte en donde, ay, bueno, tengo que defender lo que yo quiero investigar. Yo creo que también tiene mucho que ver con la, el perfil de nuestros asesores, ¿no? Entonces, de repente sí, cuesta trabajo, pero con esto, bueno, me voy con la bandera de defender. Sí, gracias. Bien. Sí, sí, tampoco encapricharse, ¿no? Como que hay que saber negociar, pero realmente la academia es muy dura. Cuando Nancy dice esto de que está solo uno, bueno, todo el tiempo hay que combatir eso. O sea, hay que combatirlo buscando redes de amigas, de apoyo, de espacios, diciéndole a otro profesor, necesito a alguien que se parezca a lo que estoy estudiando. Quizás no es ese director que tenés, con el que tenés que hacer la tesis, pero tenés otro paralelo con el que vas con tus angustias. Entonces es como no darse por vencido es muy importante, porque sí, la verdad es que mucha gente se va de estos espacios porque hay gente que no es amable, ni amorosa, ni nada. Entonces, no, una vez igual un psicólogo me dijo, ojo, que la academia no es también un club de fútbol. Vieron, en Argentina hay un club de fútbol que se llama Racing y le dicen la academia. Entonces, él me decía, como no le des tanta importancia a la academia. Y yo con los años empecé a relativizarlo un poco, como que también me dedico a trabajar en otra cosa, que es un tabú, porque en la academia, ¿cómo te vas a dedicar a trabajar en otra cosa? Yo me dedico a las dos cosas, pero me educaron diciendo como que solamente tenés que ser académico y solamente... Y la verdad es que hay un montón de cosas, a veces
Nos gusta la academia como un hobby y no tiene que ser sí o sí que te dediques a full a eso. Gracias, Adriana, qué bueno que te sirve porque sí, a veces es muy desgastante, pero por suerte hay gente como la doctora Nancy, que es un amor, y hay que buscar así a la gente empática. Y la gente que no es empática, tomarla con mucho recaudo y decir, bueno, esta persona lejos, cerca para lo que tiene que estar, porque a veces tenemos que tener calificaciones, etcétera, pero bueno, lo justo y necesario, no enroscarse. Voy a juntar lo de Linda con el manejo de las emociones en la realización del tipo de trabajos que me dice Lili acá en el grupo. Lo que recomiendo es, sí, por supuesto que soy argentina y recomiendo la terapia, recomiendo los espacios terapéuticos, sea lo que sea para ustedes, privado, puede ser un grupo, puede ser hacer deportes, pero cualquier cosa que tenga que ver con una salud mental equilibrada nos va a hacer el camino más llevadero, porque la verdad es que el desgaste es tan importante escribir bien como saber lidiar con la grilla académica. Eso es una verdad, que nadie nunca nos lo va a decir, pero es una verdad. Entonces, disfrutar lo que es disfrutable y lo que no es disfrutable, tratar de sobrellevarlo sin tanta incomodidad, ¿sí? Eso nada más y nada menos. Pero sí buscar apoyo para espacios. Nosotras, tanto Nancy por su lado como yo por el mío, tuvimos espacios de diálogo con otras personas y eso es fundamental. Ahora, con respecto a lo tuyo, Linda, de la línea, te diría que no te apresures, que no es difícil, de por sí te digo, siendo nutrióloga, hacer ciencias sociales es difícil. Es difícil porque es como que mezclar peras con manzanas. Entonces en tu cabeza nunca está del todo, em, hay una tensión todo el tiempo, supongo, por cómo te formaron para ser nutrióloga y cómo vos te estás yendo hacia el campo de la psicología. Es muy habitual igual, de todos modos, es muy habitual que se emparenten estos campos, el campo más biomédico con el campo psíquico o social. Pero no te apresures, eso va apareciendo con el tiempo, con las posibilidades, con las propias inquietudes. No tenés que sí o sí tener una línea hoy de investigación, eso lo vas a ir construyendo, ¿sí? Y después, ¿qué más? Ya vamos cerrando, ¿no? No, les quería decir un poco esto, que yo empecé en la licenciatura con un viaje al campo en Argentina con campesinos y de pronto llegué y me dijeron, pero nosotros la entrevista te la vamos a dar de a 4 al aire libre. Yo tenía un grabador, era mi primera entrevista y aprendí lo que era la flexibilidad de la metodología cualitativa porque era como, no, nosotros acá damos las entrevistas de a 4, no de a 1. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Yo lo tenía que cumplir para, ahí estoy viendo la entrevista, la pregunta, pero bueno, básicamente eso, que siempre hay que adaptarse a las condiciones, ¿sí? Y que en esos obstáculos uno tiene que sacar la ventaja, la ventaja, la ventaja, la ventaja, y así ir avanzando. Después tuve una beca, tuve otra beca. En Argentina no me salió 5 veces, apliqué a una beca de doctorado en Argentina, no me salió, entonces apliqué en México. Siempre tuve afinidad con el campo de la salud colectiva, pero ahí no hay tanto dinero, entonces uno se tiene que ir flexibilizando para ver dónde encuentra la beca. Y bueno, así la vamos sorteando. Pero no es un camino lineal ni hay una sola receta, ¿sí? A veces tenemos que ver la oportunidad, quizás no es el tema que más nos gusta, pero tenemos la oportunidad de trabajar con un profesor que tiene posibilidades, de darnos una bequita o algo. Entonces, uno tiene que ir encontrando ahí, sorteando los obstáculos. ¿Cuál sería el camino para que la investigación logre Uf, no, bueno. Está un poco difícil esa pregunta. Me parece que lo que tenemos que revisar es esta idea de impacto. Es un poco de otro paradigma de pensamiento, ¿sí? No es una cosa de que impacta o no impacta. Lo social es muy complejo. Y lo vemos, por ejemplo, no me quiero meter en un tema tan álgido, pero lo vemos con el feminismo, no es la vida de una abuela de hace 80 años, en algunas cosas parece que no cambió, pero en otras cosas sí cambió. Entonces es un poco eso, los cambios sociales son casi a veces son imperceptibles. Entonces no podemos pensar en, yo quiero investigar esto para todo lo que pensamos. Ya el hecho de estar pensando, ustedes pónganse a pensar que mucha gente
pasa su vida sin reflexionar demasiado. Entonces, el hecho de dedicarse a estudiar ya es un impacto en lo social, ¿sí? Piensen en los gobiernos que quitan subsidios, que quitan posibilidades, que cierran universidades públicas. Tenemos que ver el bosque, porque si vemos nada más qué impacto va a tener mi tesis, y es muy frustrante y probablemente no tenga mucho impacto. Por ejemplo, mi tesis, miren el impacto que tiene. 4 años, 5 años después, yo estoy hablando con ustedes y a partir de ese proceso estamos reflexionando. Eso es el impacto, ¿no? Como impactos medio impensados de las cosas. No, pero eso es una cosa más de paradigmas de pensamiento, es un poco difícil de desarmar en este ratito, pero va por ahí. Norma, Sí, buenos días. Bueno, yo tengo una duda. Mi formación es del área de ciencias sociales. Lógicamente que en el área de ciencias sociales como que no se le da, no se puede probar tanto como las ciencias médicas o las ciencias exactas. ¿Alguna vez tuvo que cambiar, digamos, tomar otras áreas para poder cumplir con esta parte de la investigación? Porque, bueno, a mí me está costando mucho trabajo, porque en el área de las ciencias sociales, ya viéndolo, ahora sí que pasaron algunos comités, pues consideran que no es importante, pero pues, es área de ciencias sociales. Sin embargo, fue necesario cambiar como su área de disciplina original, tuvo que cambiarla o mandarla a otra línea de trabajo. creo que no. Pero ¿a qué te referís puntualmente? Me refiero a que básicamente, por ejemplo, yo soy en el área de contaduría. Es un área en donde nosotros somos muy prácticos y son números y no hay más mayor explicación porque es números. Y me cuesta mucho trabajo plantear líneas de trabajo, puesto que aquí no tenemos que ni investigar ni documentar lo que, pues 5 más 5 es 10 y no hay más que documentar. Ese es mi punto. ¿Cómo puedo yo generar esas líneas de trabajo si mi área es precisamente ciencias sociales? Es un desafío, pero quizás tendrías que conversar con un profesor o con una tutora para encontrar, porque digamos que lo social trabaja ciertas cosas, ¿no? Como comportamientos, de velar, algunas cosas que ocurren por detrás de ciertos procesos que parecen naturalizados. Como les digo, esto de que buscamos en Google qué es la maternidad es una experiencia maravillosa. Ah, sí, o sea, nada más es una experiencia maravillosa, para todos es una experiencia maravillosa. Entonces, empezar a cuestionar un poco, empezar a ver el lado B de las cosas. En tu caso, podría ser, no sé, yo trabajaba en un momento con abogados y veía que los abogados eran una fauna, eran un zoológico, o sea, había de todo. Entonces es como si tú te pusieras a hacer entrevistas a contadores, ¿no? Que trabajan contigo, entonces les preguntas a todos más o menos 3, 4 preguntas. A veces no hay que hacer un gran desarrollo, pero sí tiene que ver con una cabeza de las ciencias sociales, que es como le decía a tu compañera recién, que es nutrióloga. A veces es como que hace cortocircuito una cabeza que viene del área de las matemáticas a pensar sociales, es como que es una explosión en la cabeza, no es tan fácil encontrar la dimensión. Siempre se puede, hay formas, pero eso sería más un trabajo que tendrías que hacer con una tutora, con una asesora, con una persona que te ayude a pensar la dimensión social de tu trabajo, ¿no? En este caso yo no conozco exactamente de qué se trata tu trabajo de como contadora, pero siempre hay un modo, siempre hay una forma de encontrar un razonamiento social, aunque sea un trabajo, pero es difícil lo que está planteando. En mi caso yo siempre estuve del lado sociales, entonces es como que cuando me quisieron llevar a lo cuanti fue difícil y casi imposible, porque no me sale pensar con esa cabeza al revés, a mí me pasa al revés, digamos, como que volver números lo social me parece muy pesado, pero hay gente que tenés que acercarte a alguien que te ayude a pensar eso.
De acuerdo. Sí, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, doctora Manu. Me parece que no sé si haya más preguntas, pero justo de esto se trata, que generemos este espacio donde inclusive, ¿no? Nos dialoguemos con sociólogos, con sociólogas, y la manera en cómo también, pues bueno, ¿no? Al inicio, pues sí tenemos que tener una formación disciplinar, pero posteriormente tenemos que ir a la transdisciplina, ¿no? Al diálogo con otros profesionales que nos permitan justamente comprender la complejidad de nuestros temas de estudio. Y no sé, si alguien más quiera aportar algo, hacer algún comentario. Y me gustaría como ir rescatando algo, Manu, que tú nos decías, ¿no? Hablabas acerca del hospital sin luz. Em, ¿Te referías a como la parte de, desde tu percepción, pareciera ser que necesitaba más luz o no había luz No, de eléctrica? verdad no había luz. Yo como que dije, Ah, ay, ok. qué bueno que no estudié medicina porque era unos subsuelos donde están encerrados todo el día y nada, son los salvadores de la patria, los médicos para mí, pero Dios mío, qué difícil condiciones a veces. No importa si es público o privado, no es contra la institución pública para nada, pero es difícil, el hospital es un lugar difícil, difícil de la salud y la enfermedad, ¿no? Em, era, no sé, corporalmente era difícil transitar esos espacios. No son lugares muy cálidos, que digamos. Bueno, ya lo sabemos por las experiencias de cada quien transitando esos lugares, pero me sorprendió mucho, mucho, mucho ponerle el cuerpo a la institución y ver lo difícil que es transitar esos pasillos oscuros, no solo para digo, tanto para el paciente como para el médico. Me resultaron también lugares de emoción, ¿no? Había unas enfermeras trabajando con muchísimo amor, cuidando a nenes que se habían quedado huérfanos, la verdad, y ponían cartelitos de no tocar porque no querían que todo el mundo pasaba y los tocaba como si fueran muñecos y eran humanos recién nacidos, entonces también hay muchísima dedicación. Pero bueno, la institución es un lugar muy complejo y tanto en ese acercamiento de trabajo de campo en el doctorado como en el postdoctorado fue un desafío poner el pie en la institución. Además, bueno, para otra plática, pero todo lo que es lo médico, todo lo que es la desconfianza, porque vos no vas con yo no me quise poner el traje de médica porque no quería fingir, entonces era como, ¿qué hace acá esta intrusa, no? Como todo el tiempo desconfiando, desconfiando, aunque yo tenía todos los permisos, tenía aval del Comité de Ética de la Secretaría de Salud, tenía Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero eso no importa. En ese momento vos no pertenecés a ese equipo de salud y es suficiente para desconfiar. Había, por supuesto, gente que se acercaba amablemente, pero el sistema y la lógica del sistema médico fue un obstáculo muy complejo del trabajo de campo. Entonces, bueno, me refería a eso, como a la complejidad que tiene meterse en esos campos que no son el de uno, ¿no? Sí, el trabajo de campo y quizás, ¿no? De poner el cuerpo. Es ¿Cómo lo se que, cortó? ajá, que la palabra que utilizas, que nos dices poner el cuerpo, Ajá, ¿no? sí. Todo esto que implica tener que trabajar, ir, meterse al lugar donde tú quieres investigar. Y lo Sí, que me has venido diciendo aquí en la ponencia, adelante. sí, yo pensaba que era un mito, o sea, yo pensaba que no iba a ser difícil y mi directora me lo decía como, em, no, y el obstáculo es como una locura. O sea, si yo tengo un estudiante el día de mañana que me dice que quiere ir a un hospital, no sé si la dejo ir. O sea, es como que realmente le sugeriría que primero se fije bien, haga un acercamiento, esto de poner los pies en el barro, porque es lidiar con el policía que te recibe, lidiar con la administrativa, lidiar
No, y eso que me trataron, te juro que me trataron muy bien y tenía el celular del jefe del área de obstetricia, como estaba muy, muy bien conectada. Aún así, tuve unos momentos de mucha tensión, bueno, realmente es para un apartado específico de lo difícil que fue ingresar, como, ¿qué hace esta acá? Acusarme de que me podía robar un bebé, o sea, difícil, difícil, difícil. Em, y bueno, y también lo de llegar, el tráfico, todo lo que es la Ciudad de México, bueno, eso aparte, porque ya lo supongo que ya más o menos lo saben, o llegar y que me digan, no, hoy no hay nadie. Y yo viajé 1 hora hasta el hospital. No, hoy está de vacaciones, se tomó licencia, pensamos que iba a haber alguien, pero no, hoy nadie puede. O llegar y que me digan, no, yo entrevistas no grabadas no doy, era solo la voz. No me gusta que quede mi voz registrada. Entonces era como, claro, sí, está bien, con permiso, adiós, a mi casa, a mi casa, a mi casa. Aún así logré hacer todo lo que tenía planeado, pero los obstáculos fueron, por eso les sugiero, como que por eso tiene un plus el trabajo cuando uno lo hace así, ¿no? La misma investigadora se mete en el hospital, porque ahí me di cuenta que hasta la gente de la UNAM, que ya es profesional de la UNAM y trabaja en la UNAM y es la institución donde ellos mismos se formaron, muchos de estos médicos, también tienen obstáculos cuando van a investigar, porque desconfían, todo el tiempo se me ponían a la defensiva como, usted viene por la violencia de género, ¿verdad? Perdón, por la violencia obstétrica, ¿verdad? Y yo, no, nada más vengo a hacer algunas preguntas, vengo a ver qué opinan, a conocer la práctica, no, pero estaban, bueno, pues miren, muchas como usted vienen aquí, este, a, a investigarnos por la violencia obstétrica. Entonces, bueno, no te esperás ese tipo de cosas, o sea, no te esperás ese tipo de respuestas. Yo iba con honestidad digo, con esta inquietud, ¿no? Como genuina, pero la recepción a veces era intensa, intensa. O por supuesto que hubo momentos gratificantes, hubo personas que se abrían totalmente a compartir la información y la experiencia y estuvo bien, pero los obstáculos existían en realidad. A mí me habían dicho, yo no creía, pero hasta que no estás ahí, no los ves. Y con respecto también a lo que vos me preguntabas de ser migrante, no, en este caso no lo sentí. O sea, sí, por ahí me preguntaban, se notaba que no era mexicana, pero en general el desafío con lo del ser migrante tiene que ver con lo cultural y más con las cuestiones institucionales, como que a veces tenés que aprender formas, modos que no son los tuyos. Entonces, es un doble aprendizaje. No estás solo haciendo investigación, sino que estás aprendiendo a vivir en un código cultural distinto. Y eso que es el mismo idioma, ¿no? No me imagino cómo será vivir en un país donde no hablas el idioma. Pero, pero bueno, sí, a veces es una cosa a favor, porque es como que como sos extranjera te explican todo, ¿no? Como bueno, dale atole con cerveza. ¿Sabes lo que es el atole? ¿Sabes que las abuelitas daban atole con cerveza para tal tema? Entonces, como que el mexicano, la mexicana es muy de explicar y en ese sentido me jugaba a favor ser extranjera porque me explicaban, no sé si sabes que en nuestro país tal cosa. Entonces, en ese sentido, creo que es un plus. De hecho, lo he visto en investigaciones de Argentina sobre la historia argentina de algunos ingleses que explicaban mejor los hechos, eh, porque además como sos extranjero, todo te llama la atención, todo te parece llamativo, entonces todo lo registrás como una... Y quizás si sos de acá, como que naturalizás algunas cosas, porque siempre las viste o porque... Y como extranjero te atraen más. Entonces, eso. Bueno, pues muchas gracias. No sé si me escuchas, Manu. Sí.
Y dice Stephanie Pérez, a veces es un poco complejo porque justamente encontramos quienes están a la defensiva, pero considero que es parte de los retos del trabajo y la cuestión de aprender a adaptarse. Entonces, Claro. nada más para recordar, ¿no? Que tenemos nuestros asistentes de licenciatura y pregrado, entonces lo hablábamos, ¿no? Que queremos hacer justamente ese semillero, ¿no? De despertar también en otras generaciones el espíritu científico que nos dice Bachelard, ¿no? O sea, también continuar formando a los siguientes investigadores, formando y aprendiendo también de los que ya llevan un camino más recorrido en el campo de la ciencia y de la investigación. Ese es el propósito y pues generar estos espacios. Manu, me gustaría nada más para ir ¿no? Acerca de también Se corta, no te escucho. ok, Quizás estás lejos del micrófono. hablabas de la escritura, Sí. ¿no? De lo importante que es ponernos a escribir nuestros hallazgos, ¿no? Tener un borrador y luego sobre él seguir escribiendo, hacerlo diario, ¿no? Tratar de hacerlo diario. Este, y saber cerrar el campo, ¿no? También para no a veces, estar tanto tiempo queriendo obtener más información, tomando en cuenta pues los tiempos institucionales que tenemos. A veces en la cuestión de la enseñanza en la licenciatura, pues bueno, tenemos este tiempo para trabajar, que a veces puede ser un semestre de 3 meses, ¿no? Entonces, pues son distintos los desafíos que vamos enfrentando cuando nos vamos formando en este aspecto. Y pues bueno, respecto a la relevancia de tu hallazgo y el trabajo que estás haciendo, pues también ya, pues, no sé si quieras, o alguien más quiera hacer alguna otra aportación, alguna pregunta. En todo Eh, caso, ajá, adelante. no, sí, yo quería decir que yo hice en México la maestría entre 2011 y 2013 y el doctorado entre 2018 y 2022. Y en la maestría era como que hay toda una parte que tiene que ver con lo que yo intenté compartir hoy, que es lo que no te dice nadie y no está en los libros, que yo en la maestría no lo supe hasta que, porque también hay situaciones de abuso, como decías, yo trabajo en un equipo de violencia académica, que es una investigación que están haciendo desde el CRIM de la UNAM, un libro que se está escribiendo sobre mujeres que sufrieron situaciones de abuso por parte de mujeres y varones académicos. Entonces, es importante también no estar sola para evitar, ¿no? Tener redes de apoyo y contención para evitar malos momentos. Digo, el acoso y el abuso ya son otro nivel más grave. No me refiero necesariamente a eso, sino a angustias que se pueden evitar cuando tenemos otra compañera que también tiene un director que le dice que su tema no es relevante, ¿no? Que te digan que el tema no es relevante es parte del quehacer. Es como que no tendría sentido la academia si no nos vienen a discutir el tema de investigación. Es eso, es aprender a defenderse el tema o aprender a decir, no, es verdad, mi tema no estaba tan bueno, pero esto que me sugieren es mejor. O frente a la acusación de tu tema no es impactante, bueno, ¿cuál es tu sugerencia entonces? ¿Hacia dónde me muevo? Teniendo en cuenta que esto no lo voy a negociar, por ejemplo, ¿no? Entonces pensaba que hay mucho de este camino que, como dice Nancy, no tenemos que abandonar, o por lo menos no abandonar fácilmente, pero tiene que ver con aprender a caminar en estos espacios con estos desafíos, ¿no? Con estas trabas que son parte del camino. Pero eso no quiere decir que uno tenga que desistir porque hay trabas de X o Y característica, ¿no? Sino todo lo contrario, buscar redes, buscar espacios de contención, ¿no? Y bueno, y eso, y tener en cuenta los plazos y que no estamos solos, tampoco estamos en una institución. Entonces, cuando estamos en licenciatura, tenemos que cumplir con un momento para el título. Entonces, cada cosa va teniendo su zanahoria, digamos, ¿no? El título de maestría.
Pero bueno, para mí fue muy importante llegar al doctorado con la experiencia previa de la maestría, con lo bueno y lo malo. Hay que obedecer, hay que respetar plazos. Cuanto mejor te lleves con ese tema burocrático e institucional, más fácil va a ser todo. Y cuanto más te opongas a eso, más obstáculos vas a encontrar. Entonces la idea es tratar de congeniar lo más posible con eso que a veces es pesado, que es la burocracia, ¿no? Como dice Nancy, con los plazos, porque si yo me quedo pensando la pregunta de investigación y tendría que haber empezado a los 10 años para llegar a la licenciatura con una pregunta tranquila y segura, ¿no? Tenemos que reflexionar, pero también tenemos que adaptarnos a los plazos. Eso quería decir. Gracias, doctora Manu. Bueno, últimos comentarios. Así nos dice Lidia Rojas. A mí también me pasó, comparto esta experiencia, pero en efecto defendí mi opinión y pensar. Y como bien lo dice la doctora, defender nuestro trabajo y pedir retroalimentación o asesoría de los por qué. Claro, siempre también nuestro trabajo ponerlo en discusión, ¿no? No es que no lo hagamos, eso es lo que lo enriquece. Y muchas gracias, doctora, por compartirnos su experiencia y sus comentarios. Y pues bueno, ya últimos avisos, también comentarles que aquí en la UES La Paz se está generando un grupo de investigación. Quien quiera participar, pues podemos adaptarnos, ¿no? En el sentido, a lo mejor inclusive algunos hacer su presencia en línea, y pues los que estamos también de manera, pues ya aquí en las instalaciones también son bienvenidos y bienvenidas. Doctora Manu, pues bueno, te agradecemos mucho esta ponencia que nos compartiste el día de hoy. Vamos a hacer entrega de tu conocimiento digital, ¿no? Y posteriormente, pues también la física. Gracias. Permíteme un minuto nada más.